Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Dando un testimonio de la bondad que tiene para el país la existencia de la Corporación Viviendo, la responsabilidad que ha asumido con el tema de la inclusión, sobre todo en estos momentos, en momentos en donde cada uno de los actores de la vida nacional ha venido como manifestándose más a plenitud, como descubriéndose. Es muy importante notar eso, porque el tema de la inclusión tiene que ver con, bueno, cuáles son los personajes, cuáles son los actores, cuáles son las agrupaciones de la vida nacional que tienen que vérselas cara a cara para hacerse inteligentes en la producción de convivencia. Eso hay que saberlo, porque a eso apunta inteligencia convivencial, a una producción de convivencia, capacitarnos para eso. En estos momentos donde los discursos son altisonantes, son perversamente provocadores, hay discursos que polucionan mucho el ambiente. Entonces, Palabra Plena nos da unos elementos para ir poniéndonos a salvaguarda de eso y tener un mejor cuidado nuestro. Eso es muy importante. Pero también hay otro discurso que es un discurso que produce serenidad, que produce prudencia, que está por la vida, que no es altisonante, que no es provocador, que no es pendenciero. Y ese es el asunto que nos concierne. ¿Qué hacemos con eso? Porque tenemos que aprender a hacer con eso. Y de aprender a hacer, la Corporación Viviendo nos ha enseñado mucho. Las organizaciones, los actores, quienes han estado en Palabra Plena, nos han dado muchas indicaciones sobre qué hacer en estos momentos acuciantes, momentos de crisis, no para despedazarnos, para aniquilar a los otros, sino para incluirlos, para estar con un nosotros. Es de pronto eso el tema de la política, la esperanza que Willy Quintero, el director de Taller Abierto, ha sembrado aquí en este espacio. De pronto tiene esa salida, saber que vamos a poder encontrarnos en un espacio para la convivencia y que ahí tenemos que demostrar a los iguales a nosotros que hemos aprendido para convivir. Eso es política. Esta noche está con nosotros un deudor, él está endeudado con Palabra Plena porque en una de sus primeras apariciones en el programa, de sus primeras intervenciones, él nos prometió, hizo una provocación interesante, eso sí, inteligente, sobre política plena. Y a eso habremos de llegar, pero no es en este momento, porque hay otras prioridades, o prioridades no, sino otros asuntos en la dinámica, en el proceso de Palabra Plena de la Corporación. Y esto es lo que nos ha ordenado doña Paula. Vamos a trabajar esta noche en un campo difícil, en un campo muy interesante, muy inquietante, que es Corpovida, ¿no? Miller Machado, me alegra mucho saludarlo, que está en el programa Palabra Plena. Ya lo he dicho públicamente, que está endeudado con Palabra Plena. Hay un tema que es política plena y ahí habremos de llegar en otro momento. Pero es el tema de un trabajo muy, yo creo que éticamente es de lo más importante que está pasando en el campo de la intervención comunitaria de la corporación, de las demás organizaciones que están allí. Claro, Jaime, muy buenas noches para ti, para toda la teleaudiencia que nos acompaña de manera fiel. Efectivamente, vamos a hablar de Corpovida,
vamos a hablar del tema del VIH. Ahí también vamos a tocar el tema de la política plena. Es que la política plena y las políticas públicas atraviesan de manera transversal lo que la corporación Viviendo hace, lo que hace RAIS. Entonces, no, pues es una buena señal. Vamos a conectar, pero queda casado, como decimos en los barrios, queda casado la discusión sobre política plena que me parece que es importante. Bienvenido. Una ligación que hay con pues, la producción de otro concepto muy importante, clave, que es inteligencia convivencial. Es decir, ahí nos vamos aproximando a unas diabluras interesantes. Perfecto. En este momento. Miller, hay una persona muy comprometida en este asunto que tiene mucho que decirnos sobre este tema del trabajo de Corpovida. Vamos a mirarla, vamos a oírla. Ustedes, TV audientes, aquí hay un testimonio muy interesante que nos puede ayudar a entender de qué se trata esta conversación en Palabra Plena. Veámoslo. La Corporación Viviendo, en consorcio con Corposida, coordinan en el departamento del Cauca Corpovida, un proyecto que en este momento se está desarrollando en Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Popayán. Bueno, Corpovida es una entidad ejecutora conformada por la Corporación Viviendo de la ciudad de Cali y la Corporación de Lucha contra el SIDA, también de la ciudad de Cali. Pues es una asociación que se hace a partir de la experiencia de cada una de las instituciones. Hemos querido ir, digamos, alcanzando otros territorios a partir de la experiencia del modelo ECO2 y de la experiencia pues también en el tema de VIH. Se juntan, participamos a través de un proyecto en una convocatoria que hace el Fondo Mundial para trabajar el tema de VIH, y eso es lo que actualmente hacemos, ejecutar actividades de promoción y prevención con población, hombres que tienen relaciones con hombres, mujeres trabajadoras sexuales, habitantes de calle, personas que viven con VIH y mujeres trabajadoras sexuales. En eso estamos ahora. La razón de ser de Corpovida y del proyecto en este momento es dejar una capacidad instalada con un grupo de líderes y lideresas que han venido trabajando desde antes, mucho antes del proyecto en este tema de salud sexual y reproductiva también. Pero además también hemos empezado a identificar y a encontrar socios muy importantes también para el proyecto, en el sentido de que cuentan con infraestructuras, cuentan con recurso humano, cuentan con experiencia que es muy benéfica para el proyecto. Las direcciones territoriales de salud, el secretario de Salud de Santander de Quilichao, la coordinadora de Salud Pública de Santander, el secretario de Salud Departamental del Cauca y la secretaria de Salud del municipio de Popayán. La coordinadora de la línea de salud sexual y reproductiva, tanto el departamento como el municipio, han sido claves en este proceso, la doctora María Virginia Pinzón de la Universidad del Cauca y la ES Popayán, o sea, aliados importantes para poder avanzar en el proyecto. Miller, hay una situación, viendo el trabajo, el testimonio de Luisa Fernanda, que muestra primero un panorama, un campo, una extensión que ya se sale de los límites que muchas personas pueden tener, como hasta dónde va la mirada de la exclusión, ¿no? Porque nosotros que excluimos tenemos también un horizonte de la exclusión, pero hay un deseo que se expresa en el discurso de Luisa Fernanda, que dice: estamos ampliando el compromiso ético, es ir más allá de esa frontera, es decir, hay una ambición ética en el tema de la inclusión, ese campo, pero de incluir ya sectores de la población que, como tú nos hacías caer en la cuenta alguna vez, eran vulnerados, no eran solamente vulnerables, sino vulnerados, que la gente antes no quería mirar, no tenía por dónde mirarlo, no había aprendido, no había encontrado como la lupa esa o la óptica para mirarlos, y el trabajo de la corporación ha venido siendo eso, ¿no? A través de Corpovida han venido dándonos instrumentos ópticos para afinar la mirada, ampliarla y ver que hay sectores
que antes mirábamos de lejos y que ya se pueden mirar de cerca porque les han dado el lugar que pueden tener en una sociedad. Ese trabajo de Corpovida, ¿en dónde tiene su éxito? Muy bien, a mí me parece que un elemento clave de Corpovida es justamente lo que tú has mencionado, o sea, la inclusión social. Todo lo que tiene que ver con el VIH, que por supuesto está conectado con el asunto de la sexualidad, pero no solamente con la sexualidad, es que también fruto del, o sea, el estigma también es fruto de una ignorancia muy grande sobre los temas de VIH y SIDA. Sin embargo, digámoslo así, que todo este conjunto de conceptos forman parte de una relación que tiene la ciudadanía con mucho estigma, con mucha exclusión social, y lo que nosotros hacemos es básicamente, primero, reconocer las diferencias, reconocer las opciones sexuales, reconocer a las personas tal como son. Segundo, involucrarlas en los procesos. O sea, ya María Fernanda lo indicaba, estamos trabajando con población, con 5 poblaciones, y esas poblaciones están muy vinculadas con el proceso. La población LGTBI en general, pero en particular, porque tú sabes que eso es un espectro amplio, la población trans en particular, hombres que tienen sexo con hombres, la población de mujeres trabajadoras sexuales, ya mencioné hombres que tienen sexo con hombres, sí. Población que vive con el virus del VIH y también con población en situación de calle. Todas estas poblaciones, insisto, en altos niveles de estigmatización. Y un eje clave en la pregunta que tú me haces es vincularlos, incluso desde la política, desde las acciones, reconocerlos y vincularlos para que hayan transformaciones efectivas de sus prácticas, pero también de los servicios, que permitan que ellos accedan a los servicios de salud y en general a los servicios sociales como debe ser. Ahí, en el discurso tuyo y en el de Luisa Fernanda, una apertura muy interesante porque se trata de que elimina el prejuicio que hay que nos hace excluir. Estas personas que tienen estas prácticas diferentes en materia de lo sexual, y sobre todo en lo sexual, que es tan interesante, que tiene que ver tanto con todos los problemas que existen en el ser humano. Entonces, esa condición sexual que nos preocupa, que nos hace tener prejuicio, que nos pone en una condición de moralista, ¿no? Y aquí tiene una apertura, y un momentico, ¿no? Deténgase, vamos a mirar más sosegadamente, más tranquilamente esto para ver que sí se pueden hacer cosas y que podemos sanarnos también muchos, porque de pronto allí están reflejadas muchas de las cosas que a nosotros nos pasan y no creemos que nos estén pasando, ¿no? Te invito para que cuando oigamos estos anuncios de Paula, entonces sigamos avanzando en ese sentido. A ustedes estamos hablando de un campo espinoso, de algo muy interesante en el que ustedes como comunidad, como personas, como seres humanos, como seres inteligentes pueden ayudar más de lo que están imaginando. Acompáñenos, ya regresamos. Corporación Viviendo es una organización comprometida con la promoción y el desarrollo del ser humano de manera integral a través de la investigación, la formación, el fortalecimiento y la incidencia política. Atendemos grupos, organizaciones e instituciones que abordan el problema del consumo de las drogas. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo.
Corporación Viviendo es una organización comprometida con la promoción y el desarrollo del ser humano de manera integral a través de la investigación, la formación, el fortalecimiento y la incidencia política. Atendemos grupos, organizaciones e instituciones que abordan el problema del consumo de las drogas. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estamos con Meyer Machado, el subdirector de la Corporación Viviendo, que como ya estamos planteando, tiene una intervención muy importante en un campo difícil, en un campo que nos asusta. Hay que decir la verdad, digamos, nos aterra pensar que hay personas con SIDA, que hay personas que tienen unas prácticas que nosotros creemos que son insanas. Y por serlo, entonces nos ponemos del lado de los que discriminan, de los que eliminan todo lo que no sea semejante, todo lo que no sea igual, lo que no sea idéntico lo eliminan por cualquier vía, por la vía del odio, por la vía física, por la vía del desprestigio, hay muchas cosas. Y ese ambiente hay que irlo aireando, limpiando esa chimenea para ver cómo las cosas nos funcionan. Tenemos que construir un futuro y construirlo con decisión, construirlo ya no a pulso básicamente, sino tenemos unas herramientas inteligentes, unas herramientas éticas y hay que usarlas. Construir esa caja de herramientas ha sido difícil, trabajo de la corporación, trabajo de sus actores. Miller, hay unas acciones que se han realizado a lo largo de este campo amplio de Santander de Quilichao, de otros lugares, que se pueden observar aquí en unos testimonios que nos van para que aprendamos más sobre esto y tengamos más elementos con que escoger este tema de la inclusión. Acompáñenos, veamos estos testimonios, que son acciones, son puestas en acto de una voluntad, de un deseo de filosofía de la inclusión. Veámoslas. Bueno, el trabajo que está realizando Corpovía con el municipio de Puerto Tejada, Cauca, se trata sobre la prevención y promoción sobre las enfermedades de transmisión sexual, como está el SIDA, dándonos charlas de capacitación para orientar a la población vulnerable, como la población gay o LGBT. Nos instruye mucho sobre las enfermedades. Tenemos guías de las cuales pues no sabíamos al principio de qué se trataba. Ya cuando uno se empapa sobre el asunto, sobre las enfermedades, es en ese momento donde uno tiene como ese valor de explicárselo a las demás personas. Aquí hay personas que todavía, o sea, no saben destapar, por así decirlo, y que les da pena o les da vergüenza hablar sobre eso, sobre las enfermedades de transmisión sexual. No les gusta utilizar condones, pero ya después de que uno ha estado en una charla con nosotros, las personas ya entran en conciencia, porque es que las enfermedades están en cualquier lugar, en cualquier parte te pueden infectar de alguna enfermedad. A ver, este ha sido un trabajo muy bien logrado. Se ha podido llegar a muchas poblaciones, puesto que el VIH-Sida se ha expandido en una forma alarmante aquí en el municipio y el departamento del Cauca. Yo creo que Corpovía ha hecho, viene haciendo un trabajo bastante amplio, consciente sobre todo y responsable del municipio. Hemos logrado concientizar a las personas, a la gente del buen uso del condón, a la gente que se acerque a hacer las pruebas rápidas sin miedo. La gente cree en nosotros, cree en Fundación y cree en Corpovía, porque Corpovía es un enlace que canalizamos a la... Fíjense, televidentes, en lo que nos está diciendo este joven Estupiñán. Está planteando un problema que es como el ocultamiento, ¿no? Ya hay una conciencia de que hay un ocultamiento, digamos, entre comillas, civilizado. Él dice, hay quienes no se han destapado. Este es el mismo idioma que se está hablando con el salir del closet, que la gente está ahora usando como un significante que habla de muchas cosas. Para los moralistas sería el tema de, uy, no sabíamos que a esta y a este le pasaba tal cosa. Pero para
en los que tengan la decisión de una afiliación a una militancia convivencial, entienden que de lo que se trata es de la producción de un campo, de un lugar que se le da a quien esté afectado por estas situaciones que nosotros creemos que son graves, tenga el espacio para comunicarse, para hablar, para decir, para verbalizar, que es un compromiso muy serio, desbrozar, abrir ese campo para estos seres humanos que tengan su lugar. Yo creo que ese es el apunte, es el logro más importante que tiene que tener una intervención comunitaria, en el caso Corpo Vida y la Corporación Vivienda. Tú me decías, Miller, que hay una situación fundamental, y es cómo la comunidad respalda, cómo la comunidad, fuera de los recursos que hay, de las políticas que hay, la comunidad empieza a entender esto y ayuda a construir ese lugar. En eso, ¿qué expectativas hay, Miller? Bueno, en primer lugar, es muy importante decir que el problema del VIH, SIDA, los temas de enfermedades de transmisión sexual no son un tema de homosexuales, de gays, de, entre comillas, enfermos. Primero hay que decir que todos estamos en los mismos riesgos porque tenemos las mismas prácticas. Es decir, los que somos heterosexuales también tenemos las mismas condiciones de riesgo a las que están sometidas todas las personas. De hecho, yo podría indicar y podría casi que afirmar que estas personas tienen unas prácticas mucho más cuidadosas. De hecho, lo que estábamos hablando ahorita justamente es que vincular a estas poblaciones, vincular a las trabajadoras sexuales, a la población en situación de calle, hace primero que sean más conscientes de los riesgos y que sus prácticas poco a poco se vayan modificando. En ese sentido, lo clave es la participación de la comunidad. Pero hay una cosa que es muy importante, Jaime, y es que alrededor del tema del estigma y de la exclusión social, yo normalmente cuando voy a talleres tanto de VIH como de sustancias psicoactivas, lo que le pregunto a la gente es: ¿usted consume sustancias psicoactivas? ¿Usted tiene relaciones sexuales de riesgo? Y la gente como que se toca un poco, porque pareciera que el consumo de sustancias o el VIH es un tema que le sucede a otra gente, que no le sucede a uno. Entonces, arrancar por ahí es ponerle rostro a la situación, y es un muy buen punto de partida. Y también quería no perder esa oportunidad para decir que esta presencia que está en el Cauca, en Popayán, Santander y en Puerto Tejada, también la tenemos en el eje cafetero y en el departamento de Santander, aunque hay muchas otras regiones en donde se está desarrollando la estrategia, pero quiero decir donde está viviendo, en consorcio con Teméride, con Chambalá para el caso del eje cafetero, con Corpo Sida para el caso del Cauca y con Consentidos para el caso de Santander. Sí, hay una situación para la TV audiencia, ¿no? Que podríamos sacar como consecuencia de estas apreciaciones, pensar en qué es lo que podemos hacer, porque estamos en un lugar que nosotros mismos no hemos construido, sino que nos han colocado, es decir, nos han puesto en un escenario de discriminadores, nos han dejado tranquilos porque somos de los mismos, nos han hecho creer que no tenemos problemas de ninguna naturaleza, que somos sanos y que hay otros insanos, y sobre todo nos han inducido a actuar contra eso que alguien que es un amo dice es insano, y cortan por ahí. Entonces viene la corporación, viene Corpo Vida, vienen estos actores que han vivido el problema y nos dicen: espérense un momentico, pongan la mirada en otros asuntos que no son esos del estigma, que no son esos de la exclusión, que no son esos de la retaliación y la eliminación social, el compromiso, las sociedades de limpieza, estas cosas que se hacen para sanear, para airear una sociedad que también está enferma. Entonces nos dicen: un momentico, aquí nosotros tenemos una decisión de cuidarnos, estamos asumiendo el cuidado de nosotros mismos. Inclusive hay un testimonio donde se dice, y tú lo dijiste también, esas relaciones entre las personas discriminadas pueden ser más sanas. Es decir, nosotros lo que hemos visto a lo largo de las intervenciones de la corporación es que eso que está discriminado
curiosamente ha producido los valores más sublimes, por decir eso, todo. Aquí han venido los del Retiro, los de Potrero Grande, de todas partes, discriminadas, señaladas como lo peor, y nos están enseñando que el ser humano es grandioso, que el ser humano tiene una capacidad, si se le da la oportunidad, si se le permite el lugar de actuar en el escenario para lo que el país requiere, para que las políticas públicas tengan sentido. Yo creo que es un poco ahí, Miller, como ir señalando el campo del próximo encuentro nuestro aquí en Palabra Plena. Políticas públicas. Lo que tú decías sobre la importancia que tiene la política plena y ver que por ese camino no es a inventarse una cosa nueva, sino ver que sí hay un ejercicio de políticas públicas que nos puede dar como la clave para ir entrando. Es que mire cómo se ha ampliado ese campo. Y usted sabe que cuando uno viene aquí a Palabra Plena es a no poder decir todo lo que quiere decir, pero veamos a ver siempre la oportunidad de que nos pase así, estar prevenidos, pensados para eso. ¿Qué sigue? Bueno, yo quiero pues agradecer la invitación al programa para plantear todo esto. Pues estamos trabajando muy fuerte, todavía vamos hasta el año que viene con todos los programas, particularmente con la entidad ejecutora en el Cauca, en el eje cafetero y en Santander. Tenemos una escuela de formación justamente para formar en ciencia política y en política plena. Es que la política plena es aquella política que se puede implementar, que pueda dar resultados. Miller, a propósito, ¿qué puede hacer la comunidad como tal, digamos, en los barrios, en cualquier lugar en donde intervenga, para que esa intervención ya no sea hasta el próximo año, sino que haya una continuidad, una sostenibilidad en ese tipo de acción, puesto que está produciendo resultados tan interesantes? No, pues justamente el objetivo de esa segunda fase del proyecto a nivel nacional, generar capacidad tanto en las instituciones como en las organizaciones. Los invitamos a participar activamente, a vincularse y a desestigmatizar. Es una palabra complicada, pero que tenemos que hacer el intento de vivirla en la cotidianidad. Muchas gracias. A ti, Miller, por estar en el programa. Estamos casos, como dicen los jugadores, los tabúes. A ustedes muchas gracias por estar en Palabra Plena esta vez. Cuídense mucho, no olviden, ahí en el lugar donde usted está, es probable que no haya personas que hayan salido del closet o que sigan ocultando ciertos temores. Lo vemos siempre en los avisos de televisión, las violaciones, los acosos y todo, que por miedo, por temor no se manifiestan. Y aparece que hay una desgracia familiar, institucional, por esos temores. Ponga otra mirada sobre el asunto y ayude a la construcción de convivencia social. Hagamos que cada ser humano sea un militante de la inteligencia convivencial. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Está viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aguacerito llover.